Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que nuestro Señor Dios Todopoderoso esté con todos nosotros. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. El devocional para hoy es Isaías 28, del 24 al 26. Empecemos desde el 23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El profeta Isaías es el profeta que mayormente profetizó sobre nuestro Señor Jesús. El nacimiento de nuestro Señor tipifica el antiguo con el nuevo, enseñándonos de que la palabra del Señor no se contradice y es fiel. Aquí Isaías le está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, y nosotros el Israel espiritual también. Entonces tiene mucha similitud. Y este versículo 23 también es parecido, como nos dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. El que tiene oído para oír, oiga. Y dice el 24, el que ara para sembrar. Arar es remover la tierra, una superficie, es superficial, no es profunda, es lo más superficial, solo para mover, para poder sembrar. Y pregunta, ¿arará todo el día? No, porque es superficial, es algo muy leve. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Al arar la tierra se crean tumultos como tierra gruesa, y también toca golpearla, moverla, para que quede parejo. ¿Para qué? Para poder abrir espacio, para poder sembrar, para que las raíces tengan donde agarrar y poder profundizar. Entonces, el 25 dice, cuando ha igualado la superficie, o sea, cuando se ha acabado el trabajo, no derrama el eneldo. El eneldo es una hierba aromática, es una semilla. Siembra el comino igual también. Al sembrarlo, la semilla tiene que romper. Entonces nosotros estamos hablando respecto a al tema de este año, que es la familia, ¿no? Entonces debemos sembrar, debemos tratarnos con amor, tratarnos con igualdad, tratarnos con paciencia entre familia, sea la familia en Cristo, sea la familia el hogar, porque Dios constituyó un hogar, una familia, Él prometió estar allí con nosotros, y de nosotros depende nuestro testimonio, nuestro trato. La palabra nos enseña cómo guiar nuestra familia. Entonces, la semilla tiene que quebrar al sembrar, ella tiene que haber un rompimiento también. Y dice, pone el trigo en hileras. Aquí nos está hablando de orden, porque nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios de orden. Y si el Señor Jesucristo está en nosotros, el Dios de orden está en nosotros, debemos llevar un orden conforme a la palabra. Si llevamos un orden y cumplimos los estatutos y cumplimos las leyes, el Señor va a estar con nosotros y en nosotros. Y Él va a ser el que va a guiar nuestro hogar. Y así podemos nosotros disfrutar de sus promesas que hay respecto al hogar y a la familia, que el Señor ha dado desde el principio y como Él lo constituyó desde antes, para poder crecer en familia. Pone el trigo en hilera, imagínense, en un orden, en hilera, y la cebada en lugar señalado. Debemos tener una visión, un señalamiento, debemos estar sellados por el Espíritu Santo, debemos tener el conocimiento, guardar el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros para poder llevar la familia. El hombre es la cabeza de la mujer, Jesucristo es la cabeza del hombre. Entonces por eso debemos tener la mente de Cristo para poder guiar a la familia, para no guiarla nosotros mismos, sino por medio de Jesucristo, y la cabeza de Jesucristo es Dios. Por eso está la palabra, por eso la palabra nos enseña a cómo debemos guiar el hogar, porque este mundo sabemos que está totalmente, va de mal en peor. Sabemos que para este mundo todo es
A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Esto está al revés. Entonces, Señor, por eso debemos meditar en la palabra, estudiar la palabra, orando, ayunando y pidiéndole sabiduría al Señor para poder guiar nuestra familia y nuestro hogar, para que nuestros hijos crezcan en un buen ambiente, con un temor a Dios, un temor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, por eso debemos estar cada día en su palabra, estudiando. Y dice, y la avena en su borde apropiado. Imagínense, la avena en su borde apropiado, en una línea. Hay que caminar firme. Apropiado es un lugar señalado, es un lugar elegido. Y nosotros somos elegidos, somos sus hijos, su pueblo escogido, para llevar la palabra a la familia, a las naciones. Somos su linaje, como real sacerdocio que somos, un pueblo de Cristo, elegido por Él. Y el 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Ahí está. El Señor es el que nos instruye. El Señor es el que nos enseña. Y todo está en su palabra. Aquí también esto habla como en parábolas, ¿no? Y también como el Señor Jesús, que hablaba en parábolas. Y también habla de sembrar, como la parábola del sembrador. Entonces todo está allí. No se contradice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo para arrepentirse. Entonces Él es el que cumple la palabra, Él cumple sus promesas. Él no miente, su palabra es verdadera, es viva y eficaz. Es como también tener paciencia, como lo fue Job, que tuvo paciencia y fue un hombre fiel. O como nos enseña también Pablo en los Romanos, que para poder tener paciencia hay que tener pruebas, adversidades. Y allí se crea la paciencia. Entonces, para que la semilla crezca y dé buenos frutos, entonces también hay que creer en el Señor y confiar en Él y esperar por Él, que nos provee. Pablo también nos enseña que nosotros sembramos, otros riegan, pero el Señor da el crecimiento. Entonces, todo va al Señor, todo va a la palabra, al mensaje. Entonces, debemos enfocarnos en ello. El Señor también habla de que las aves nos siembran, nos llenan graneros y ahí está el Señor, siempre es el que los provee. O como los lirios, que crecen en pantanos, en aguas oscuras. Entonces, dice también que los lirios no tejen ni hilan, pero que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que debemos esperar en el Señor, confiar en Él con paciencia, para que Él sea haciendo la obra en nuestra familia, como hijos que somos, y con fe, creyendo que el Señor hará. Amén. Como lo dijo Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Toda gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo, y agradecido por compartir con ustedes. Padre Celestial, gracias por este hermoso día, que seas tú guardándonos, guiándonos en este caminar, que seas tú bendiciendo estas familias, Señor, estos hogares, guardándonos a cada uno, Señor. Y bendice, Señor, a las familias ya formadas, a las que van a formarse, a los que se van a dar en casamiento, Señor, a las familias venideras, Padre, que seas tú estando con nosotros, Padre Celestial, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que seas tú poniendo el querer, el sentir de cada día, renovar nuestro altar, que arda tu palabra, que arda el querer tener tu conocimiento y tu palabra en nosotros. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.